Procurando gustosamente corresponder a sugerencias que nos han hecho en algún momento algunos amigos y amigas suscriptoras, vamos a iniciar con una serie de videos, creo que son 4, 5 o 6 videos relacionados con este electrodoméstico ampliamente usado en los hogares de todo el mundo. Es la famosa olla arrocera. Es un electrodoméstico muy sencillo pero muy útil, casi que imprescindible en los hogares para lo que es procesos de cocción, ¿verdad? Específicamente de arroz. Ok, entonces vamos a empezar en este video sugiriéndoles la estructura, el funcionamiento y un diagrama que es muy básico, muy sencillo, de la parte eléctrica de este electrodoméstico. Eso nos va a permitir a nosotros, al conocer la estructura, funcionamiento y su diagrama eléctrico, esto nos va a permitir a nosotros entender incluso cómo poder hacer algunas reparaciones por nuestros propios medios para pues prolongar la vida útil de este valioso electrodoméstico. Su estructura pues básicamente cuenta con un depósito, una olla digamos, en donde se coloca un cuenco o recipiente para colocar el arroz que lleva una tapa de vidrio, ¿verdad? Entonces este elemento que vemos acá es la resistencia o el elemento de calefacción, que es el que genera la temperatura necesaria para el cocimiento del producto. Acá tiene pues su sistema de control, básicamente es encendido y apagado, y pues por acá tiene su cable de alimentación, y para tener acceso al interior pues tenemos que quitar estos tornillos. Algunas veces traen más tornillos, traen otro tipo de tornillos, bueno, pero es esto básicamente, quitar los tornillos para tener acceso visual al interior. Hay un detalle muy importante que debemos tener con respecto a esta olla arrocera, a veces por no saber incurrimos en algunos errores en cuanto al uso, y eso nos genera problemas, causa daños a la olla, porque como ustedes saben, pues este electrodoméstico fue hecho exclusivamente para la cocción de arroz. El arroz tiene características de temperatura, de tiempo, etcétera. Entonces la olla fue hecha específicamente para eso, no para otro tipo de preparaciones, como por ejemplo hacer sopas, hacer miel, no sé, bueno, procesos que requieren más temperatura, más tiempo, y eso hace que los dispositivos eléctricos que ya vienen hechos exclusivamente para trabajar en función de cocer arroz se vean forzados, se vean obligados o sobrecargados, y pues eso tiende a generar fallos, digamos. Específicamente en este componente que vamos a ver ahora es el termostato. Él viene ya para un grado de temperatura. Cuando ese grado de temperatura llega, que es cuando el arroz está preparado, entonces él se dispara a ese punto de temperatura específico del cocimiento del arroz. Él se dispara y la olla se apaga. Pero si lo que estamos preparando es sopa, por ejemplo, o frijoles, no sé, eso lleva más tiempo que el arroz. Necesita más temperatura que el arroz. Entonces este componente, igual que todos los demás, se ven sobrecargados por más tiempo, sometidos a más temperatura, y eso les causa daño. Okay, entonces vamos a ver más adelante qué fallos pueden darse con relación a el uso no adecuado de la olla. Entonces su estructura sería la siguiente. Vamos a ver, tenemos un cable de alimentación de 2 conductores, como pueden ver, 2 hilos, para este caso 120 voltios. Ese cable de alimentación ingresa al interior de la olla. Acá, como podemos ver, los 2 conductores del cable de alimentación acá se dividen. Uno de ellos va a través de un fusible de protección térmica. Ven, acá tenemos nuestro fusible de protección térmica, el cual está conectado en uno de los conductores del cable de alimentación. Normalmente es el cable o el conductor que trae la fase o la línea viva. La función del fusible de protección térmica es precisamente esa, la de proteger el circuito ante temperaturas superiores a el grado en que el fusible se abre, ¿verdad? En este caso son 216 grados. Digamos, si la temperatura superara ese grado, entonces correría el riesgo de que la olla pues se incendie, que alce llama, ¿verdad? Entonces el propósito del fusible es que si la temperatura llega a ese nivel, pues abrirse y cortar el paso de corriente. O bien podría ser ante una sobrecarga que supere los 10 amperios, porque el fusible pues tiene ese límite de 10 amperios. Si esas magnitudes llegaran a sobrepasar sus límites, entonces el fusible se abre para evitar pues que se produzca un incendio en el artefacto. Okay, la corriente entra por el fusible de protección térmica y llega a uno de los terminales de la resistencia de calefacción, que es esto que tenemos aquí. Ven, ahí llega, se incorpora a este terminal. Por acá hay una ramificación para el neón señalizador, pero eso lo vamos a ver ahora. Vamos a dirigirnos desde este terminal. La corriente pasaría
a través de la resistencia, que es esta forma circular que vemos aquí, que está adherida a la placa de aluminio. ¿Ven? Y continúa por acá, sale a este lado, ¿ven? Y este sería el otro terminal de nuestra resistencia. Este que vemos aquí. Este es el otro terminal. Es decir, aquí estaría un terminal y aquí estaría el otro. Este otro terminal, como este terminal va conectado a la fase, entonces el otro tiene que ir conectado al neutro, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver entonces por dónde. Fíjense que de acá, todos estos cables que ven acá tienen funciones separadas, ¿verdad? Aquí pueden ver, aquí hay dos conductores más, ¿ven? Forrados de negro, pero acá abajo hay otro cubierto con un protector blanco de fibra. Ese protector blanco sale de acá, del terminal, de este terminal de la resistencia, y como pueden ver se incorpora allá abajo, se incorpora a este elemento que vemos aquí, que es el interruptor de encendido y apagado. De aquí del interruptor de encendido y apagado sale un cable que va directamente al otro conductor del cable de alimentación, ¿lo ven? Y de esta manera la corriente entraría, pasa por la resistencia para el calentamiento, sale por el interruptor, sale por el otro terminal al interruptor, y del interruptor al neutro del cable de alimentación, y con eso tendríamos el circuito por donde circularía la corriente a través de la resistencia para el calentamiento y el proceso de cocción. De modo entonces que esta sería la resistencia principal de nuestra olla arrocera. Esa resistencia principal es la que se encarga de generar la temperatura para el proceso de cocción del arroz. ¿Ok? Pero acá tenemos otro elemento, que en este caso es una resistencia secundaria. Esta resistencia secundaria de menor temperatura, de más resistencia que la de principal, lo que hace es que ella se activa o se mantiene activa una vez que la olla ha terminado el proceso de cocción, ha llegado a la temperatura y el tiempo requerido, se dispara el interruptor y corta la corriente a la resistencia principal, pero en ese caso a partir de ese momento queda conectada la resistencia secundaria, la cual recibe alimentación eléctrica de la siguiente manera. Recuerdan que acá en este terminal del interruptor ahí teníamos el neutro, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo llegamos a la fase. Pasa por acá, la corriente llega a un terminal de la resistencia secundaria, llega al otro terminal de la resistencia, y de aquí llega a un terminal de la resistencia principal, y de esa resistencia principal, a través de ella, llega a lo que sería el protector térmico y a la fase. De modo que aquí tendríamos entonces fase y neutro para la resistencia secundaria, para que la misma se caliente. La función de la resistencia secundaria es mantener caliente el arroz a unos 60-50 grados centígrados una vez que la resistencia principal se apaga, ¿verdad? Entonces a partir de ahí esta resistencia queda manteniendo ese grado de temperatura con el propósito de que el arroz se mantenga, se conserve, porque si se enfría pues podría entrar en un proceso de descomposición. Entonces esta temperatura que genera la resistencia secundaria es la que se encarga de mantener el arroz caliente, listo para ser servido. Este otro componente que tenemos acá es el termostato. Este elemento está constituido por es una pieza cilíndrica. En su interior tiene, digamos, en lo que sería la parte de arriba, pues aquí tenemos la olla al revés, ¿verdad? Pero, digamos, la parte superior de él sería esta plaquita. Esta es la parte superior del termostato. Aquí dentro hay un pequeño imán adherido aquí a la parte superior del termostato. Pero además en el interior del termostato hay una lámina bimetálica. Esa lámina bimetálica pues se caracteriza por que se puede curvar o se puede enderezar según la temperatura a la cual sea sometida. Se cambia su forma en dependencia de la temperatura a la cual se le someta. Entonces, cuando nosotros activamos la olla para el cocimiento, sucede lo siguiente. Esto que tenemos acá sirve para que la palanca, esta palanca de accionamiento, se vaya hacia arriba. En este caso, como les digo, está al revés, pero bueno, esto hace que una pieza de metal que hay internamente en el termostato se adhiera al imán que también está internamente, y ahí se queda, ¿okay? Durante todo el proceso de cocción. Luego de unos 25-30 minutos, que más o menos es el tiempo promedio que dura el arroz para cocinarse, en ese momento la temperatura que alcanza la resistencia es de unos 90 grados más o menos de temperatura. Ya a ese punto la lámina bimetálica que hay dentro del termostato, esa lámina cambia su forma de tal manera que esa laminita se dobla, digamos lentamente, se va calentando, y llega un punto en que se ha doblado tanto que en ese caso la laminita bimetálica lo que hace es empujar
a la pieza metálica del termostato y lo separa del imán cuando llega a ese grado de temperatura después de los 25 o 30 minutos. Lo que se da en ese momento entonces es el disparo del termostato, ¿verdad? Al soltarse la palanca del termostato, entonces se abren los contactos del interruptor, de ese interruptor que vemos ahí. ¿Okay? Cuando está en la palanca hacia abajo, activada durante la cocción, los contactos se cierran y empieza a pasar corriente a través de la resistencia. Se da el proceso de cocción, luego de 25-30 minutos alcanzó la temperatura que hace que la lámina metálica se curve y separe la palanca de la pieza magnética, y entonces se dispara nuevamente la palanca y los contactos se abren. A ese momento la temperatura, la resistencia se desconecta y ya se termina pues lo que es el proceso de cocimiento del arroz, y a partir de ahí queda funcionando solamente la resistencia secundaria, que es la que mantiene el arroz caliente para que no se descomponga. Ok, durante ese proceso también funcionan estas dos luces, ¿sí? Entonces esta lucita roja indica que se está cocinando el arroz, y esta, que sería de color anaranjado, cuando esa luz está encendida es cuando está funcionando la resistencia secundaria, es decir, está solamente calentando, no está cocinando. Cuando está cocinando se enciende esta otra luz indicada acá con la palabra cook. Ok, entonces estas luces funcionan de la siguiente manera. Vamos a ver, cuando se está realizando el proceso de cocción, los contactos del interruptor están cerrados por efecto de la palanca. Entonces pasa corriente desde el cable de alimentación a través del termofusible, pasa a la resistencia principal, pero también pasa, como pueden ver, este alambrito que vemos aquí, que vemos acá, lleva la corriente al neón o a la luz roja. La luz roja se enciende durante esta palanca esté encendida, ¿okay? Durante esté activa la palanca. Cuando termina de cocer el arroz, se dispara la palanca, se apaga la luz roja y queda encendida únicamente la de color naranja. Ese indicador de color naranja se alimenta por acá. Aquí tiene uno de sus terminales, ¿lo ven? Este cablecito que está aquí abajo alimenta a la luz de color naranja y cierra el circuito por acá. Esa luz naranja queda encendida solamente indicando que está funcionando la resistencia secundaria para mantener caliente el arroz. Esta palanca que vemos acá es la que empuja a la pieza metálica del termostato para que se adhiera al imán. Esta palanca, si ustedes ven, ella tiene ya una forma, está digamos recta, o en algunos casos de fábrica viene pues con alguna curvatura. Es importante conservar esa forma que trae este brazo, esta palanca, porque si alteramos, aunque sea en 1 milímetro, la curvatura o la forma de esa lámina, entonces estaríamos alterando ya la sensibilidad del termostato. Okay, perdería sensibilidad, entonces ya no funcionaría igual. Ahí podemos ver más claramente la apertura y cierre de los contactos del interruptor. ¿Ven? Acá cuando activamos el proceso de cocción, la palanca sube y cierra los contactos, y cuando termina el proceso de cocción la palanca se devuelve a su sitio inicial y se abren los contactos. Estos contactos tienen que estar limpios, pues en algún momento la olla no calentara, pues habría que revisar. Como posible causa estarían los contactos, hay que revisar los que estén limpios o que estén cerrando y abriendo adecuadamente. Vamos a ver entonces cómo realizar algunas comprobaciones sencillas y que nos pueden a nosotros advertir o indicar si está fallando o si alguno de estos componentes es la posible causa de fallo. Vamos a empezar por el cable de alimentación. Ok, configuramos nuestro multímetro en la opción de continuidad. ¿Ven? Ahí nos da la señal sonora. Para nosotros comprobar si los dos conductores del cable de alimentación están en buen estado, fíjense, tomamos una de las espigas y conectamos una punta de prueba y nos vamos a los extremos del cable de alimentación que están aquí dentro. ¿Lo ven? Son este, que es donde va el termofusible, y este otro que es que va directo al neutro, digamos. Entonces vamos a ver si hay continuidad en este conductor o en el conductor que corresponde a esta espiga con respecto a su extremo acá en el interior de la olla. Vamos a ver, probamos con este primero y ahí tenemos continuidad. ¿Ven? Significa que esta espiga que tenemos acá donde está la punta de prueba corresponde con este otro extremo donde está el fusible. ¿Lo ven? Eso indica también que el fusible térmico está en buen estado, porque si el fusible térmico estuviera abierto, estuviera quemado, entonces no pasaría señal hasta acá. Ok, esa es una señal que nos indica que el fusible está bien. Si no
pasara señal, si no nos diera continuidad, entonces podría ser que esté rota la espiga por aquí dentro, que esté roto el cable por algún punto o que esté quemado el fusible de protección térmica. Ok, vamos a ver con el otro cable, con el otro conductor del cable de alimentación. No debería haber continuidad, ¿lo ven? Porque ese otro conductor corresponde a la espiga de este lado. Vamos a ver, cambiamos la espiga y probamos ahora con respecto a este terminal y como pueden ver ahí hay continuidad. Con este otro no debería haber porque corresponde a la otra espiga, ¿verdad? Esto nos indica a nosotros que el cable de alimentación de nuestra olla arrocera está en buen estado, el fusible de protección térmica también. Entonces vamos a ver cómo podemos medir nosotros la resistencia principal. Fíjense que esta resistencia es de 110 voltios y de 700 watts. Vamos a ver su resistencia, a ver a qué valor corresponde. En ese caso nosotros lo que hacemos es medir en los dos terminales de la resistencia. ¿Ven? Este es uno de los terminales, pasa por allá adentro y viene a salir a este otro terminal. Ok, pero acá nosotros configuramos nuestro multímetro, podría ser en la escala de 2 kilo ohmios. Nos aseguramos de que esté funcionando el multímetro y como pueden ver ahí nos está dando pues 0 ohmios, que es lo que debería darnos en esta condición. Ok, entonces tomamos uno de los terminales de la resistencia, que es este donde llega el fusible térmico, y el otro terminal es este otro. Ok, y vemos a ver cuánto mide esa resistencia. Andar en unos 20 más o menos. ¿Ven? 23 ohmios. 23, 25 ohmios es lo que debe darnos. Eso significa que nuestra resistencia internamente está bien. Ahora vamos a medir el valor de esta resistencia secundaria, ya que acabamos de medir la principal. Como pueden ver, estos son los dos terminales de la resistencia secundaria. Uno viene para acá y el otro acá. Entonces ponemos los dos terminales de nuestro multímetro en los dos terminales de la resistencia secundaria y nos da 200, deberían dar por los 300 ohmios, 280, pues está bien, ok. Significa que nuestra resistencia secundaria también se encuentra bien. Vamos a ver qué pasa con los contactos del interruptor. Para que no nos vaya a dar error en la lectura de la medición, entonces yo recomendaría desconectar estos cables que llegan a ese terminal del interruptor y lo dejamos libre. Dejamos la platina libre. Y ahí conectamos una de las puntas de prueba de nuestro multímetro a la cual le hemos puesto esta pinza para facilitar que se sujete. Y la otra punta de prueba pues la usamos así tal como está y hacemos contacto con ella en esta platina de aquí abajo. ¿Ok? Cuando la olla está apagada no debe darnos ninguna señal el multímetro. En esas condiciones no debería darnos ninguna lectura del multímetro. Como pueden ver, pues los contactos están abiertos, no hay paso de corriente. Pero cuando activemos el proceso de cocción, los contactos aquí abajo, fíjense en estos dos contactos que se ven ahí, se deben cerrar y por lo tanto debería establecerse la continuidad. Ok, vamos a ver entonces, cerramos el interruptor para activar el proceso de cocción, se cierran los contactos y vean lo que sucede. ¿Ven? Ahí tenemos entonces continuidad. ¿Ven? Cuando cerramos los contactos se establece la continuidad y hay paso de corriente a través de los contactos del interruptor y ahí alimentaría a la resistencia principal. Vean, cuando hacemos esa prueba al interruptor y el multímetro no nos refleja señal de continuidad, entonces eso significa que el interruptor tiene los contactos sucios o bueno, pues están dañados y hay que reemplazarlos. Sencillamente ese tipo de comprobaciones y de pues posibles soluciones, posibles fallas y posibles soluciones a la olla arrocera. Ok, vamos a ver con respecto a este señor que es el termostato. El fallo que nos podría dar este componente es que haya perdido sensibilidad debido a que lo hemos sometido a temperaturas exageradas para las cuales él no está hecho. Por ejemplo, cuando ponemos a hacer preparar comidas que no fueran arroz, entonces se recalienta el termostato, pierde sensibilidad porque su bimetálico se modifica de un modo que ya no va a funcionar bien. Entonces, ¿qué problema nos podría dar? Que la olla se dispare antes de tiempo. El termostato está listo, no funciona. Esa es una. La otra podría ser que la olla no se dispare nunca. Entonces, porque el termostato no está funcionando, no detecta la temperatura a la cual ya el arroz está listo, entonces no se dispara. O se dispara mucho antes porque se le alteró su sensibilidad. ¿Cómo reemplazar este componente? ¿Cómo reemplazar la resistencia secundaria? ¿Cómo reemplazar la resistencia principal? ¿Cómo reemplazar el interruptor? Son cosas que vamos a ver en próximos videos, amigos. Yo por acá, en este enlace, les dejo un video en donde sugerimos cómo reparar la olla cuando la misma no enciende del todo.
Y en otros videos vamos a ver otro tipo de soluciones también sencillas, básicas, que podemos hacer nosotros mismos. De momento, amigos, acá nosotros hemos visto la estructura básica, el funcionamiento y el diagrama y cómo comprobar componentes de la olla arrocera. Y vamos a ver en otros videos pues problemas, ya fallas específicas y sus soluciones. Gracias por su visita, por su like, por compartir nuestros videos, amigos. Que Dios los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos. Nos vemos en un próximo video en donde gustosamente estaremos compartiendo más sugerencias. Hasta entonces, amigos, muchísimas gracias.